La verdad que muchísimas gracias, esto no es habitual. Lo bueno de aquella vez era que había otra gente que hablaba y entonces la verdad que me da mucha vergüenza hablar de una cosa que hizo uno, pero bueno, estoy pensando qué es lo que se puede decir y qué es lo que les va a servir a ustedes en definitiva, que uno diga respecto de esto, que les paso un par de ejemplares para que lo vayan mirando, si les parece. Pásenlo, mírenlo y léanle al profesor, porque si no después se enoja. Tiene razón, todos nos enojamos. Bueno, lo primero que les quisiera contar es cómo se origina esta idea del libro, y se origina a partir de una necesidad, ¿no? O sea, y donde hay una necesidad uno puede tomar actitudes muy diferentes. Una primera actitud es quejarse, que es lo que los docentes hacemos todos los días, nos quejamos, y la otra es, bueno, hagamos algo. Y me había quedado marcado una vuelta a un profesor amigo que en medio de un seminario que estábamos estudiando, qué sé yo, y dijo, bueno, pero en vez de tanto quejarnos de qué mal que está este texto, qué mal que está esta traducción, qué mal, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué en vez de corregir a otros, no se pone uno a hacerlo y obviamente someterse a ese peligro que es que después los otros te van a venir a corregir? Esa fue una idea inicial que me movió bastante, y que sobre todo cuando uno trabaja en el nivel secundario o polimodal en ese momento, encuentra un montón de dificultades con el tema de la lectura y sobre todo con una materia como filosofía que no suele ser una materia que uno pueda contar o colorear, digamos, sino que exige un nivel de abstracción, de conceptualización, que de golpe, no sé, por ejemplo, pienso en historia, ya que hay varios acá, profesor de historia, está bueno que uno puede contar determinados hechos, y hay como cierto color. En filosofía todo es bastante gris, ¿no? Por lo menos eso es lo que aprendimos. Y el tema era darle color a esos tonos grises. Entonces empezamos con unas fotocopias que después se hicieron un poco más largas y fueron abarcando distintos temas. Y yo eso lo empecé en el polimodal, en ese momento era polimodal, y empezaba a funcionar a tal punto que dos chicas que eran como, dos alumnas que eran como los buenos promedios del colegio y que tendrían que haber estudiado, no sé, abogacía, economía o medicina, decidieron estudiar filosofía, y la directora del colegio me lo vino a contar con una cara de decepción bastante grande y preocupante, la misma cara que uno encontró cuando eligió esto y se lo contó a sus familiares y te dicen, ay, qué lindo, pero ¿y de qué vas a vivir? O les va a pasar a ustedes, si les pasa cuando eligen la docencia, dicen, docente, ¿a vos te parece docente? Bueno, son cosas con las que tenemos que también trabajar y cambiar, ¿no? La realidad es que en el ámbito de la filosofía particularmente, que es a lo que yo me dedico, no soy del ámbito de educación, de ciencias de la educación, sino de filosofía, hay una dificultad muy fuerte en el tema de los materiales. O sea, hay manuales que son muy específicos, son muy complicados, responden a otra época probablemente, y hay textos que son muy sencillos pero que tampoco dicen demasiado. Entonces uno va buceando y ninguna de todas esas cosas me gustaba. Por lo cual, digamos, también hay un desafío en la escritura que a mí personalmente me costó bastante, aunque tengo que decir, me encantó hacerlo, yo lo disfruté un montón, me llevó varios años. Pero el desafío es encontrar cuál es el tono justo, porque uno tiene que hacer siempre el ejercicio para escribir, que es un trabajo bastante arduo. Les pasa a ustedes cuando llegan los parciales y por ahí estudiaron un montón y tienen que sentarse a escribir y no les sale nada, les ha pasado, o les sale
qué sé yo, la mitad de lo que les hubiera salido o piensan que estudiaron. Entonces, en ese sentido, escribir es un trabajo, es una práctica, pero tiene un placer medio raro, porque también en cierto sentido es solitario, uno se pelea con la gente cercana y deja de hacer otras cosas. Creo que igualmente tiene, ya que venimos de la exposición anterior, por el tema de la lectura, los libros, ¿no? Ese cariño por los libros, tiene algo de maravilloso sentarse a escribir y hacer ese sacrificio y que todos te odien porque no les das atención ni nada por el estilo. Bueno, cuando lo pensé para el profesorado, ¿no? una de las cosas que me parecía que era importante era que trabajar un poco, bueno, los términos de la frustración que hay hoy en día, sobre todo en primer año de profesorado, es complicado, ¿no? La adaptación es complicada. Y la frustración se viene muy rápidamente, y la idea es que se pueda avanzar, que se pueda cambiar algo en el trayecto de primer año que va de abril a noviembre, cambiar cosas, generar inquietudes, generar problemas, generar ideas. Y en ese sentido me parecía bueno que no solo sea un texto de los que ya hay muchos, que son esos de que uno lee, y después le preguntás, lo leyó, bárbaro, lo terminó, y cuál es la idea principal que sacaste limpio, nada. ¿No? Esto pasa con algunos autores que no voy a nombrar, pero pasa eso, digamos, que no dejan nada. La idea era que sirva como puente para después poder leer otras cosas. Yo quería eso, o sea, que el que pase por ese libro sienta que ha juntado 2, 3, 4, X cantidad de herramientas para después poder avanzar y leer otras cosas. ¿Cuál es el hilo conductor que uno eligió para tratar de enlazar distintos momentos del tiempo y distintos problemas? Básicamente hay que tener en cuenta también una cuestión que ustedes habrán visto en distintas disciplinas, no solo atañe a filosofía, que es esta cuestión que los manuales muchas veces tienen o una suerte de resumen todo apretado, enciclopédico, histórico, cronológico, que no sirve de nada, que esa es la educación memorística que todos padecimos, la educación tradicional que no queremos repetir, ¿no? O sea, acopio y acumulación de datos que finalmente no sirven para nada. Y después eso por un lado, y después por otro lado tenemos otros textos, y fue buena la aclaración que hicieron en la exposición anterior sobre las editoriales. Hay que preguntarse el negocio editorial, las reformas curriculares que se hicieron en base a negocios editoriales en la década del 90. Hay otros textos que son recortes de determinados problemas, como si la filosofía en este caso no tuviera nada que ver con lo que pasaba en la realidad de determinado momento. Entonces me parecía que esa descontextualización en un tiempo como el actual, que se llama posmoderno, donde vivimos en el fragmento, vivimos en la flotación, ¿no? Esta cosa de la inercia, descontextualizar y perder el sentido de lo histórico, del pasado, de por qué estamos acá, cómo llegamos hasta acá. Me parecía que era una cuestión ideológica también bastante preocupante y bastante importante. Entonces, la idea de esto era tratar de sumar los contextos históricos en los cuales se formulan problemas acerca del hombre, la ética, el conocimiento, lo que sea, la cultura en general, pero también entrar en esos problemas y tratar de pensarlos incluso con una perspectiva que es la de que nos puede servir hoy en día para pensar cosas que pasan hoy en día. Muchas veces una de las cosas que más nos cuestionan en el primer año en la filosófico-pedagógica es esto de pero te vas hasta los griegos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido tiene irse tan lejos? A veces cuando uno se va tan lejos termina muy cerca, ¿no? Ese ejercicio del distanciamiento es lo que te permite comprender muchas de las cosas que pasan ahora. En ese sentido, bueno, el libro está pensado bajo un hilo conductor que es civilización y barbarie, tanto en la época de los griegos como en la época moderna, donde la civilización representa el conocimiento, la luz, la cultura o la élite dirigente, digamos, y la barbarie lo que está abajo, la ignorancia, ¿no?